Perfecto. Para quien nos esté escuchando, buenas tardes para todos y todas. En el día de hoy tenemos nuestra segunda conferencia del ciclo El Atlántico Medieval, un ciclo que es organizado por el Grupo de Estudios sobre la Iberia Medieval, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de acá de Montevideo, específicamente en el Departamento de Historia Universal de esta facultad. Tenemos la suerte hoy de contar con Roberto González Alacain, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna, cuyas investigaciones se han articulado en torno a la familia en la Castilla bajo medieval, el mundo marítimo bajo medieval y el proceso de colonización de Canarias a raíz de su incorporación a la corona de Castilla, entre otros temas que él trabaja. Roberto es miembro de varios grupos de investigación, integra el equipo de Castilla y el Mar en la Baja Edad Media, en la Universidad de La Laguna, integra el GIEM de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es parte del grupo de la Sociedad en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media de la UNED. También integra el grupo de innovación para la docencia en historia de la UNED. Es miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Estudios Canarios, del cual es vicedirector desde el 2021. Es investigador asociado al Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nova de Lisboa y el CITSEM de la Universidad de Oporto. Ha sido investigador principal de varios proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación de España, y por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Ha participado como investigador en diversos proyectos nacionales e internacionales, y ha sido también coordinador de varios proyectos de humanidades digitales, radicados en el Instituto de Estudios Canarios. Bienvenido entonces, Roberto, acá a esta charla online en Montevideo. Para todos aquellos participantes, decirle que quien quiera hacer comentarios o preguntas, va a estar abierto el chat. Nosotros le vamos a leer las preguntas a Roberto, que ustedes puedan formular. Y bueno, le damos la palabra a Roberto para que pueda comenzar. Bueno, pues muchísimas gracias, Janelín. Muchísimas gracias a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay por invitarme. Me hubiera encantado poder estar con ustedes, mucho mejor que esta fría, que este frío medio, pero hemos de reconocer que Ya se va a dar, ya se va a dar. sí, sí, y hemos de reconocer, como digo, que realmente esto nos permite contactos y nos permite pues transferencias de conocimiento y de debates, ¿no? Que pues en otros momentos habrían sido impensables, ¿no? Eh, Quiero, bueno, simplemente comenzar después de este agradecimiento explicando un poco, bueno, dentro de las líneas de investigación que ha planteado Janelín, que he venido desarrollando a lo largo de toda mi trayectoria como investigador, realmente la de la historia marítima ha sido una, bueno, a la que le vengo dedicando pues, atención desde hace más de una década, ¿no? Entonces, cuando contactaron conmigo para invitarme tan amablemente a participar en este ciclo, pues realmente me pareció oportuno la posibilidad de compartir con ustedes quizá algunas reflexiones sobre, bueno, pues desde una perspectiva amplia, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles serían las condiciones materiales, los medios de los que se valieron aquellas personas que, bueno, pues a lo largo de los siglos XIV, XV y el XVI, pues protagonizaron, digamos, ese proceso que conocemos como de expansión atlántica, especialmente para el mundo europeo, ¿no? Ese proceso del que les voy a hablar brevemente porque realmente, bueno, pues espero no ser demasiado general, ¿no? Pero me gustaría de alguna manera no dar una conferencia demasiado específica, sino enmarcarla dentro de un contexto de un carácter un poco más general, ¿no? Para ello vamos a seguir esta ruta
hablando de mundo marítimo, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción simplemente para que nos situemos y para darles una serie de, digamos, apuntes sobre el estado de la cuestión, de la historiografía referida a estas temáticas en la actualidad y también las fuentes, que entiendo que pues, probablemente sea uno de los aspectos que más pueda interesar, ¿no? El tipo de fuentes que se pueden utilizar o que manejamos para llevar a cabo estos estudios. Después vendrían, digamos, dos apartados más o menos contextualizadores. En primer lugar, digamos, lo que fue la expansión de la Europa bajo medieval y, en segundo lugar, pues esa realidad de ese mundo marítimo, ¿no? Fundamentalmente, para ya llegar a lo que sería el punto central que, bueno, pues tampoco bueno, van a ser una serie de apuntes, ¿no? Como les decía, que espero que les resulte interesante y sobre todo, pues, comprendamos quizá, ¿no? Pues algunas de esas claves sobre las que quiero incidir y que queden como ideas fuerza para pues, una posterior charla. Si les queda alguna duda, pues sin ningún problema profundizar, ¿no? Bien. En la introducción, como les comentaba, lo primero que tendríamos que plantearnos realmente es, digamos, dentro de una perspectiva historiográfica, el planteo de qué es lo que estamos estudiando cuando hablamos o cuando abordamos un título como el que estamos planteando, ¿no? Porque a veces utilizamos indistintamente, o en muchas ocasiones indistintamente, términos como historia marítima o historia portuaria y algo menos historia naval, por las razones que les voy a comentar a continuación, pero que también es un término que, bueno, pues de alguna manera se maneja, ¿no? Y ustedes seguro que encuentran en la bibliografía. Y realmente, aunque todo lo que sucede o prácticamente todo lo que sucede en esos estudios historiográficos sucede en el mar, no el enfoque que se lleva en cada una de las perspectivas no es ni mucho menos el mismo, ¿no? Digamos que todo comenzó, o la historiografía más clásica, en todos los sentidos, clásica en cuanto a objetivos, clásica en cuanto a métodos, clásica en cuanto a fuentes, es la que podemos circunscribir en torno a la historia naval. Y especialmente en ese contexto del ámbito ibérico que, bueno, pues que centra la atención de ustedes y de nosotros, ¿no? En el de ustedes me refiero al grupo de investigación allá y a nosotros en nuestro marco de investigación. Realmente, tanto en la historiografía española y más concretamente la referida a la historia castellana, por la expansión atlántica me refiero, pero también tiene su añadido en la parte de la Corona de Aragón para la expansión por el Mediterráneo. Pero como les digo, la historiografía española en general y castellana en particular y la historiografía portuguesa, pues desde una época muy temprana dentro de la construcción historiográfica, pues de las historiografías nacionales del siglo XIX, prestaron una atención, digamos, significativa a la historia naval, porque formaba parte constitutiva de su, digamos, formación o de la formación del periodo más glorioso en el pasado de las respectivas naciones, ¿no? Tanto en el caso portugués como en el castellano barra español, pues esta época es la que conforma pues el periodo colonial que supone, el periodo colonial ultramarino que supone, digamos, en esas historiografías de corte nacionalista, pues el momento culmen bueno, pues de la historia patria y, bueno, pues dentro de ese campo, pues a lo que se presta especial atención es a toda la historiografía, o sea, toda la parte de la historia que tiene que ver con la armada, con la parte militar, con todas esas cuestiones que, bueno, pues de alguna manera pues marcaron esos hitos, ¿no? Y además que son tratados como tales, como hitos, como pues momentos a rememorar por parte de la comunidad, ¿no? De esa comunidad imaginada que son las naciones y que se están
que se están conformando en ese siglo XIX. Bueno, algo de eso todavía hay. Quiero decir que no, lo que vamos a ir viendo en el tránsito historiográfico, pues no quiere decir que, como en todo acercamiento y toda aproximación historiográfica, pues hay, digamos, fases, pero eso no quita para que haya cosas que se sigan haciendo de la misma manera que, que hace mucho tiempo, ¿no? Quizá la segunda de las fases o la segunda de los ámbitos en los que enmarcaríamos ya esta aproximación historiográfica vendría, como tantas y tantos aportes historiográficos, desde la escuela de Anales, ¿no? Desde algunas de las generaciones, más en la segunda que en la primera, en esa conformación de esa historia total que se aspira a hacer, y esa historia total que es, por ejemplo, el Mediterráneo de Brodel, pues supone de alguna manera la inserción del mundo marítimo en los procesos de explicación de, digamos, de cambios estructurales de más largo alcance. Ya no estaríamos exclusivamente centrados en una búsqueda del hecho o del hito, de la expedición, del navegante y demás, sino que estaríamos, digamos, de alguna manera movilizando el papel que en la transformación de las estructuras económicas, sociales, culturales y demás tuvo el mar y las relaciones marítimas dentro de esa historia, ¿no? Esa historia ha dado muy buenos frutos y todavía sigue siendo de alguna manera un campo muy fértil de desarrollo historiográfico, de aportes historiográficos y de líneas de investigación que se van, digamos, desarrollando y, bueno, pues aportando, ya digo, interesantes ideas en múltiples reflexiones que además pues están en continuo diálogo también pues, con otras perspectivas historiográficas renovadoras. Y de ella, no exactamente como una tercera fase, pero sí, digamos, en una derivación que tiene también su vinculación con la historia marítima en este orden que les estoy hablando, pero también con el desarrollo que tiene la historia urbana en la segunda mitad del siglo XX y otras historiografías de ese rango, pues encontraríamos, digamos, la tercera de las patas, el tercero de los círculos que tenemos por aquí en cuanto a las precisiones historiográficas, que es el de la historia portuaria. La historia portuaria se ha conformado como una subdisciplina que articula pues muchos elementos asociados con la historia económica, el urbanismo, por supuesto la historia marítima, evidentemente, pero lo que busca de alguna manera es ya no medir exclusivamente lo que sucede en el mar, sino realmente cuáles son, digamos, las realidades desde tierra firme, ¿no? Desde los puertos que de alguna manera pues, suponen esa frontera constante en la digamos, en la relación entre la tierra y el mar, las sociedades humanas que están en tierra con todo lo que supone el mar en todos los contextos, ¿no? Ahí, dentro de esas dos últimas líneas, se enmarca pues, el grupo de investigación al que pertenezco, que ha citado Janelín en la presentación y que ha dirigido en las últimas décadas en la Universidad de La Laguna, el profesor Eduardo Aznar Vallejo, que se ha, bueno, pues que ha tenido dentro de sus varias contribuciones importantes, pues algunos trabajos referidos al ámbito portuario, como ese libro de Mar a Mar que tienen aquí en la parte superior derecha. Y también de otras contribuciones con colegas que han formado y que forman parte del grupo y que han colaborado con nuestros proyectos, como por ejemplo la profesora Ana María Rivera Medina, de la UNED, que dirigió un libro que cubrió un vacío historiográfico en la historiografía hispana, publicado en lengua inglesa, pero que es de suma utilidad para todas estas cuestiones, que es el de puerto y trabajo portuario en el ámbito atlántico, ¿no? Puertos en el mundo medieval, con especial atención a los puertos de la península ibérica, tanto de Castilla como de Portugal, ¿no? Y también con referencias a Francia y demás. De algunas de esas reflexiones, en ese libro también tuve la fortuna de poder colaborar,
pues van a partir algunas de las ideas que que les voy a plantear aquí, ¿no? Un poco dentro de esa disciplina de la historia portuaria, de la historia de la conformación de los puertos, de qué es un puerto, de cómo se relacionan unas ciudades portuarias con otras, de cómo se relaciona un puerto con su hinterland, de dónde vienen las materias, a dónde van los productos, quién trabaja en esas ciudades portuarias, qué infraestructuras tienen. Pues todo eso, digamos, es al menos tan importante, o por lo menos es muy importante, ¿no? Quizá es más importante el barco, pues podríamos entrar en una discusión que probablemente no nos llevaría a ningún lado, ¿no? Si es más importante el barco o el puerto, pero que realmente ambos elementos tienen un papel fundamental a la hora de comprender digamos, lo que sería todo el mundo marino, ¿no? Y es en lugares, perdón, en los que, digamos, son escenarios en primera persona y en primera instancia de ese proceso de expansión atlántica. Yo les hablo desde uno, que son las Islas Canarias. Ustedes están la mayoría escuchándome desde otro, que es el continente americano. También entender qué es un puerto, cómo funciona un puerto, y demás, pues es muy importante para poder comprender esas sociedades que se van formando y sobre todo las conexiones que se pueden llegar a establecer a lo largo del Atlántico, ¿no? Porque en buena medida y no quiero hacer spoiler, espero que aguanten hasta el final de la conferencia, pero vamos a ver cómo realmente en buena medida una parte muy significativa de las bases materiales que permitieron ese contacto entre las costas del Atlántico, pues eran bastante precarias, o por lo menos eran, digamos, estaban menos desarrolladas que las que quizás se pueden dar en otros contextos del ámbito europeo, ¿no? En la que, digamos, las infraestructuras portuarias son mucho más notables y más tempranas que las que se desarrollaron en el ámbito ibérico, por lo menos en el ámbito bueno, sí, ibérico en general, castellano más en particular, ¿no? Bueno, todo esto, o para una aproximación, para un, digamos, un tratamiento de la historia marítima barra la historia portuaria, que es donde nos vamos a ir moviendo. La historia naval, pues ya digo, tiene, digamos, como todo, tiene sus adeptos y además sus movimientos renovadores también, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, dentro de las dos últimas acepciones, que son simplemente a las que yo le he prestado más atención y de las que me siento capacitado para hablar, pues fundamentalmente, como supongo que es fácil de imaginar, la cantidad de fuentes que podemos llegar a utilizar para el conocimiento, digamos, de esos entornos portuarios y de navegación más cercana, o sea, digamos, marítima en el sentido más amplio, pues son muy elevadas, ¿no? El aporte de la arqueología es, digamos, por lo menos es el eterno aspirante a ofrecer muy buenos resultados, que bueno, pues todavía es muy complicado realizar excavaciones arqueológicas en contextos portuarios, sobre todo pues en las épocas en las que estamos viviendo, en las que pues, el nivel del mar además también está, y la costa es uno de los lugares más afectados por todos los procesos del cambio climático, pero que aún así pueden permitir pues, excavaciones arqueológicas, digamos, de lo que serían esos entornos portuarios y sobre todo, por supuesto, la arqueología subacuática, ¿no? La arqueología subacuática como, digamos, testimonio y evidencia fundamentalmente de aquellos barcos que no llegaron a puerto, pero que pues permiten testimoniar también muchas de las ideas que de otra manera pues apenas podríamos referenciar, ¿no? Porque tenemos, sí que para los siglos XVII o XVIII, pues ya los archivos están llenos de imágenes de barcos, de diseños de barcos y demás cada vez más grandes y cada vez más complejos, pero para saber cómo podían ser los barcos desde un punto de vista, digamos, gráfico, pues nos tendremos que ir a las versiones más sencillas, como estas de las cantigas, algunas tomadas del propio cartel que, que han preparado para la difusión de este evento, o esta imagen del barco que traía las tropas que comenzaron la conquista de las Islas Canarias y que es un bellísimo documento que abre la crónica de la conquista franco-normanda de las Islas Canarias.
Estas son las imágenes que tenemos básicamente de barcos. Para saber cómo era un barco en la época, pues al final la manera más cercana es verlos, los que quedan, ¿no? Bajo el agua, pero evidentemente aquí ya sabemos que son, primero, no siempre es fácil localizarlos, después no siempre es fácil identificarlos y además, pues los barcos pueden ser de muchas épocas, ¿no? Ahí tenemos desde pecios romanos a barcos de la época de la navegación en conserva y demás, bueno, pues de todas las épocas tenemos esos ejemplos. Tenemos, aparte de la iconografía, como ya hemos visto, la numismática, varios de los sellos de los ayuntamientos, de los concejos del norte, de las localidades del norte de la península ibérica, de Castilla, de la fachada castellana, la cornisa cantábrica, pues tienen, por ejemplo, el de San Sebastián, tienen un barco dentro de su identificación. Eso pues, nos permite no solo, digamos, de ahí no vamos a sacar el diseño de los barcos, pero sí podemos de alguna manera abordar pues cuestiones identitarias, cuestiones de culturales y demás, ¿no? En lo que sí nos apoyamos bastante, y yo incluso lo van a ver ustedes en varios ejemplos a lo largo de esta presentación, es en distintas imágenes que alzados, dibujos de ciudades que en este caso este es del puerto de Santa María, que son un poco posteriores a la época bueno, en la que yo arranco, del mundo medieval. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, fundamentalmente siempre nos ha interesado, digamos, los precedentes medievales de lo que después será digamos, la gran experiencia americana. Está claro que la llegada de los europeos, la llegada de Cristóbal Colón a América modificó la dimensión del proceso, ¿no? Modificó radicalmente, intensificó un proceso que ya estaba muy activo, lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, pero que constituyó realmente para el continente europeo, pues digamos, un elemento tractor y de intensificador de un proceso pues muy, muy significativo, pero realmente los primeros pasos que se dieron en todo ese proceso realmente eran pasos realizados sobre las mismas bases materiales que se habían realizado pues las navegaciones ordinarias en el ámbito del Atlántico y en esas primeras exploraciones que lo que buscaban era, en lugar de la ruta del oeste, pues la circunnavegación africana para llegar a la ruta de Asia, a los mercados de las especias, que era fundamentalmente el eje principal, ¿no? Entonces ya les digo que para nosotros lo que más nos interesa normalmente es, digamos, lo que son los siglos XIV y XV y las primeras décadas del XVI, cuando todavía esa experiencia americana pues digamos, no se ha consolidado y ha generado, digamos, unos canales propios, pero bueno, pues por pura proyección del mismo proceso, también a veces utilizamos fuentes como estas que ya son de mediados del siglo XVI y que, bueno, de alguna manera nos permiten pues intuir un poco el punto final del proceso que a nosotros, digo, nos interesa. Después ya vienen los modernistas y estudian quizá otras cuestiones, ¿no? Y como ven, en todos estos alzados, en todos estos dibujos que vienen relativamente bien identificados, muchos elementos de lo que constituían las ciudades que aparecen allí reflejadas, pues cuando se están reflejando ciudades portuarias, el puerto tiene un lugar principal en su reflejo, ¿no? Y vamos a ver, aquí ya les voy anticipando, verán que sí que hay, digamos, embarcaderos, hay puentes. Esta es la ciudad, ya digo, del puerto de Santa María, que está en la costa de Cádiz, de la bahía de Cádiz, a orillas del Atlántico. Pero ya, como les digo, verán que hay muchos barcos, pero vamos a ver que recurrentemente lo que nos encontramos es con pocas infraestructuras digamos, portuarias y demás, ¿no? Entonces, realmente aquí el funcionamiento del puerto realmente está pues inserto dentro de la dinámica de la ciudad y no genera más espacios propios que los de, digamos, la zona del embarcadero
y todo eso, ¿no? Pues de todo este tipo de imágenes sí que nos valemos y que ayudan mucho a identificar elementos. Por extensión, también los planos y los mapas, la cartografía, en la que también junto con en otro proyecto liderado por Ana María Rivera en su momento, pues hicimos una experiencia desde las humanidades digitales en la recopilación de cartografía del Atlántico en una proyección de larga duración, porque también había colegas del ámbito de la Edad Moderna, como Marta García Garralón. Y en esa cronología de larga duración, pues podíamos ver a través de los mapas también muchos elementos que además, pues en la temática que nos ocupa, pues como les decía, sí que empezamos a detectar cómo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, en los puertos de la península ibérica ya se empiezan a desarrollar muchas más infraestructuras de todo tipo relacionadas con los puertos, ¿no? Lo que serían almacenes, embarcaderos, bueno, hay atarazanas en algunos, pero son, digamos, en casos solo muy, muy concretos, y se empiezan a generalizar. De alguna manera, el panorama se complica, el puerto se complejiza, el puerto se construye de una manera mucho más compleja y eso lo tenemos ya en esa cartografía, en esos planos y en esos mapas, pero ya son, digo, de época un poco posterior. Y nos quedan, por supuesto, las fuentes, digamos, clásicas en el trabajo del historiador. La documentación de archivo, en la que, pues, desde toda la documentación que pueda haber en el Archivo General de Indias a toda la documentación municipal en todas estas ciudades portuarias en las que se recoge, pues, si se hacen obras públicas o no, o cuestiones de ese tipo, pues, tenemos todo ese manejo ahí y después también tendríamos que echar mano de otra fuente también muy habitual en la historiografía medievalista, como son las fuentes jurídicas, ¿no? En este caso, les traigo, digamos, lo que sería la ley consuetudinaria más reconocida en el Atlántico bajo medieval, las conocidas como Gol de Legón, las leyes del Airón se tradujeron en castellano, conjunto de normas que, bueno, pues de alguna manera las encontramos en muchos contextos marítimos de la Baja Edad Media, regulando y normativizando pues muchas de estas cuestiones del ámbito marítimo, ¿no? Entonces, como ven, digamos, el espectro de fuentes y de posibilidades de estudio para el análisis de esas bases materiales, tanto de, digamos, lo que serían los puertos como más específicamente de los barcos, en el caso de que estuviésemos hablando de esa experiencia marítima más amplia, pues son muy variadas y ya les digo que permiten, digamos, una abundante serie de canales por los que llegar a un conocimiento complejo y variado de toda esta temática, ¿no? Bueno, dicho todo esto, y yendo ya, digamos, a una definición que, digo, no quiero pecar de demasiado simplista, pero y la imagen tampoco es la más adecuada, pero este mapa perdón, este mapa, vamos, extraído del Atlas de George Deby, que publicó hace ya muchísimo tiempo, me sigue pareciendo digamos, un reflejo muy, muy sugerente, ¿no? Desde la perspectiva, no porque el mundo europeo esté en el centro, porque más allá de posiciones eurocéntricas, en las que por supuesto no voy a entrar ahora mismo, pero sí que dentro del proceso que estamos narrando, digamos, el epicentro es digamos, la península ibérica. Y en ese epicentro de la península ibérica podemos ver cómo, pues desde en los siglos XV y XVI, vamos a ver ahora como un poquito antes, de otras cosas ya les digo que las cosas desde Canarias se ven también de una manera quizá un poco diferente que desde el continente, pero se produce un proceso de expansión que, como bien decía Pierre Chony en su momento, pues llevó a que si a comienzos del siglo XIV ninguna civilización conocía más de un tercio del territorio del planeta, y apenas 200 años después, pues
en determinados lugares del planeta, fundamentalmente en el contexto europeo, pues se tenía una noción bastante cabal de todos los límites del mundo. Por supuesto, quedaban territorios por llegar, quedaban mares por domeñar y por navegar con mucha más seguridad y tranquilidad, pero lo cierto es que en apenas 200 años se produjo un proceso que digo que es, digamos, muy transformador en todos los sentidos, tanto para las sociedades que lo iniciaron como para los territorios y las sociedades en los que se vieron pues involucradas en la recepción y en los cambios operados y en todos los procesos coloniales que se iniciaron después de ese proceso, ¿no? Entonces, este, esta imagen del mundo, pues, otro de los debates en los que podríamos entrar es si podemos hablar de globalización o no podemos hablar de globalización, si solo tenemos que hablar de mundialización, si mm, yo creo que son, ya digo, son debates pues interesantes, pero a veces quizá un poco nominalistas, ¿no? En cuanto a solo cómo llamamos las cosas, pero que no cuestionan, digamos, el impacto del proceso. Y es ahí a donde estamos. ¿Cuál es el impacto? El impacto es indudable de este proceso y la realidad material y las bases materiales que lo sustentaron, pues vamos a ver que, como les decía, eran bastante no quiero decir precarias, digamos sencillas, ¿no? Eh, lo que viene ahora es una sucesión de mapas, simplemente para que veamos un poco la conformación cartográfica desde los portulanos, en los que el centro todavía en el siglo XIV era el Mediterráneo y el mundo del Atlántico, pues constituye, digamos, una periferia dentro de todas estas relaciones que tiene su importancia, por supuesto. No debemos minusvalorar todo el papel de la costa atlántica francesa, del Reino de Inglaterra, de la Hansa, de la propia Marina castellana, portuguesa y demás en los siglos XIII, XIV. eh, es evidente, pero bueno, pues digamos la historia de Europa se construyó en torno al Mediterráneo y todavía a finales de la plena Edad Media era ese Mediterráneo el que se seguía constituyendo, digamos, el nexo o el eje articulador, mejor dicho, de todo el proceso. Y también desde ese epicentro del Mediterráneo, que es la península italiana, partieron las primeras iniciativas, como vamos a ver en un rato, las primeras iniciativas de expansión europea. Es decir, que de alguna manera todavía estamos en un mundo que tiene esa, digamos, esa dimensión o esa focalización en el Mediterráneo. Este Mapamundi de Enrico Martellus de 1489 también me suele gustar mucho utilizarlo para, digo, de alguna manera, representar el avance que se produjo a lo largo del siglo XV. Es digamos, como les digo, una constatación después del paso o intuyendo cuál puede ser el paso, mejor dicho, del Cabo de Buena Esperanza, porque todavía no se ha cumplido y por eso aparece bastante peor definido, pero realmente el mundo ya aparece reflejado. Evidentemente nosotros sabemos ahora que falta una parte, pero ellos no conocían en ese momento que faltaba esa parte y aparece, digamos, un mundo mucho más expandido y un mundo mucho más, pues digamos, con unos horizontes geográficos y podríamos debatir si también mentales o no, pues mucho más amplios, ¿no? Siempre es el ejemplo que utilizamos, especialmente pues, cuando hay personas que todavía alimentan determinadas teorías terraplanistas, casi podríamos decir, del conocimiento oculto de Cristóbal Colón y de todas estas cosas. Bueno, pues es que realmente si la teoría de la esfericidad de la Tierra existía y era aceptada y sabemos que existía y que era aceptada, pues no quiero quitarle yo méritos a Cristóbal Colón, pero vamos a plantear que yendo de aquí llegamos aquí, que es a donde nos interesa,
pues tampoco es que, digamos, sea no hace falta tener un manuscrito oculto que nos lo indique. Realmente es simplemente hacer el cálculo de cuánto puede ser de larga la Tierra y si la navegación lo permitiría o no. Afortunadamente para Cristóbal Colón, para su supervivencia, vamos, el continente americano estaba en medio, porque realmente el cálculo lo hizo mal y se habría quedado a medio camino realmente si no hubiese habido otro continente y no habría llegado a su destino. Pero bueno, lo que quiero decirles es que a lo largo de todo el siglo XV se produce ya todo este proceso que llega, queda un poquito más pequeño de lo que me gustaría, pero que llega a lo largo del siglo XVI ya, digamos, a conectar, a señalar en el centro, ya no al Mediterráneo, en el centro de los mapas europeos, lógicamente. Esto ya digo que estamos... no quiero estar justificando en todo momento el eurocentrismo del el proceso que estamos explicando, es, digamos, de ese carácter y bueno, pues aplíquenle siempre toda esta prevención y precaución, ¿no? El mapa de Juan de la Cosa, también muy conocido, de los primeros años del siglo XVI, en el que ya tenemos mucho mejor delimitado el mundo que ya se conocía con todo el proceso de circunnavegación africana y ese mundo que se empieza a aprehender por parte de los europeos en esos momentos y que todavía, pues de alguna manera, supone un universo absolutamente ignoto, desconocido, ¿no? Se sabe que existe, se sabe que está, pero no se sabe cuál es su tamaño, ni sus límites, ni las tierras que lo pueblan, ni las culturas, ni las sociedades, ni nada. Eso es algo que apenas en 5 décadas ya mm, se tiene mucho más controlado, ¿no? El mapamundi dañese, en el que se refleja, digamos, aparece señalada la ruta magallánica o de Magallanes Elcano, dentro de como lo queramos denominar, pues ya, digamos, el continente americano aparece mucho más delimitado. Como les digo, todo este proceso es un proceso que se realiza en, digamos, menos de 2 siglos, ¿no? En 200 años apenas estamos pasando bueno, pues si este mapa es de 1550, piensen que la primera representación que tenemos de las Islas Canarias en un mapa es de 1339, con lo cual es apenas 200 años de diferencia entre, y las Islas Canarias, digamos, están aquí, para que nos situemos. O sea, todo lo demás era territorio ignoto y, por supuesto, todo lo que se encuentra hacia el oeste, ¿no? Con lo cual, ya les digo que digamos, tenemos que partir de la base de que es un proceso, digamos, en dinámicas históricas muy rápido. Y al ser un proceso muy rápido, hay, aunque siempre decimos en las explicaciones, y es cierto, vamos, hasta cierto punto y en ciertos aspectos de la técnica, siempre decimos que pues todo este proceso de expansión generó cambios importantes en la tecnología, en la cartografía, en la navegación, la brújula, los barcos, etcétera. También debemos pensar que las primeras fases realmente se hicieron en unas condiciones, ya digo, en las que no ha dado tiempo a la transformación o a la implementación de muchas de esas mejoras, ¿no? Y realmente la parte, vamos, que el proceso no es el resultado de las mejoras, sino que las mejoras son el resultado del proceso, por decirlo quizá de una manera más simple y, por supuesto, con todas las precauciones posibles, ¿no? Este es el fragmento del texto que les comentaba, es el relato del primer testimonio que tenemos de un intento de exploración, del inicio de exploración llevado a cabo por los hermanos Vivaldi, genoveses, en 1291. Es, digamos, el primer testimonio que se tiene constatado documentalmente de una expedición
que no retornó, porque como bien lo ven ustedes en la última frase, después de que los viajeros pasaron por un lugar llamado Gozora, no hubo más noticias de ellos, que Dios vele por ellos y los traiga sanos de vuelta, no los trajo sanos de vuelta, pero sí que su memoria pervivió y en buena parte de la cronística de la expansión, en ejemplos fundamentalmente la expansión portuguesa, que es la que mejor documenta, pues, en buena parte la corona portuguesa fue la que llevó a cabo la circunnavegación del continente africano, y los mejores relatos y los más, digamos, los más precisos y los más extensos los tenemos en lengua portuguesa y en los archivos y en la cronística portuguesa de ese proceso. Y en algunos de esos ejemplos vemos cómo pues todavía en la memoria de los navegantes que en el siglo XV se lanzaban a la mar, se creía o se argumentaba, ¿no?, que en algunos casos se encontraban con los descendientes de los hermanos Vivaldi en algún pueblo, en algún puerto perdido de la costa africana. Es imposible, pero eso denota la pervivencia de la memoria, ¿no? Más allá de esta cuestión y de este hito, que como les digo, supone, digamos, el primer testimonio y supone además una evidencia del peligro que suponía el hacerse a la mar y que evidentemente pues caracteriza todo este proceso, ¿no? Los naufragios son una constante, el contacto con otras culturas, por supuesto no siempre amistosas, especialmente cuando se intensifican los contactos y empieza a producirse pues capturas de personas que luego son esclavizadas y vendidas en los mercados y demás, lo que provoca la lógica reacción en las siguientes expediciones, pues todo eso hace que la experiencia de todo este proceso pues sea, digamos, bastante peligrosa en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, aparte de demostrar eso, ya les digo que tiene toda una serie de elementos que nos permiten también justificar algunas de las ideas que les estoy comentando, ¿no? Primero, que vienen de Génova, con lo cual vemos que las primeras iniciativas, aunque parten del puerto de Sevilla, pero las primeras iniciativas se articulan desde las potencias hegemónicas marítimas del momento, que son las repúblicas italianas, navegan en galeras, que son todavía los barcos que se utilizan más en el Mediterráneo y que se irán transformando y que se irán eh, buscando otro tipo de naos más adecuadas, de menor tonelaje, pero con un calado distinto que les permite una mayor, y un velamen diferente también, que les permite una mayor maniobrabilidad en el mar y demás, ¿no? Y todo eso, pues ya les digo, este punto de partida nos da una serie de pautas de lo que va a ser después ese mundo o digamos, ese proceso de expansión. Y dentro de esa realidad del mundo marítimo, pues si vamos, esta vez no las leyes del Airón, los Rols de Lerón, sino a las partidas, de las famosas partidas de Alfonso X el Sabio, pues vemos una serie de referencias sobre qué es puerto o qué es mar, que también son importantes para que vayamos a ver, digamos, cuál es, digamos, la dimensión y la definición que en la época tenían vamos, estos espacios, ¿no? Y fundamentalmente el del puerto es el que nos interesa, que como ven dice que es el lugar en la ribera del mar donde se cargan o descargan las naos o los otros navíos. Si no tiene lugar la nave, puede hibernar en otros lugares y demás, en playas o lo que sea. Pero el puerto es exclusivamente el lugar donde se embarca y se desembarca. No necesita de una infraestructura, no necesita de unas condiciones, o sea, sí de unas condiciones, pero las condiciones pueden ser puramente naturales, ¿no? Y aquí les tengo un fragmento de un documento en esta parte inferior izquierda, que es un fragmento de lo que la historiografía canaria conoce como el acta del bufadero, el bufadero es, digamos, una pequeña cala una pequeña playa que hay en la costa, en un lugar sin identificar actualmente, no lo sabemos exactamente, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, en la que en el año 1464 se produjo un pacto entre los castellanos y los aborígenes canarios para, digamos, una negociación de paz y de sumisión que luego no se llevó a cabo, pero
bueno, más allá de ese aporte a la historiografía canaria, lo que nos interesa aquí es que vean cómo se indica simplemente en un puerto que se llama el Bufadero. El puerto es, digamos, el lugar donde paran los barcos. Evidentemente en una isla todavía bajo dominio indígena y sin ningún tipo de infraestructura europea, un puerto no puede ser pues lo que quizá, si a nosotros hablamos ahora de puerto, no se nos viene inmediatamente a la cabeza, que puede ser pues una dársena, un espigón, un muelle, etcétera, ¿no? Simplemente es un lugar donde embarcar o desembarcar, ¿no? Y como eso, con ese sentido, es en el que cuando se habla del mar, pues en las partidas se nos habla que el mar y la ribera, pues aquí ya, pues, esto forma parte, digamos, más de la política discursiva de Alfonso X, pero bueno, pues en todas las cosas que se puedan llegar a hacer o no, que se pueden construir edificios, sí, que se pueden fabricar, sí, pero como les digo, no tiene la necesidad de serlo para ser o sea, de hacerlo eso para ser identificado como puerto, ¿no? El mundo marítimo es un mundo complejo, es un mundo en el que intervienen muchos elementos, como se puede deducir de la legislación, pero el portuario expresamente no necesariamente tiene por qué serlo, ¿no? Bueno, yendo ya al núcleo de lo que les quería contar hoy aquí tenemos varios ejemplos sacados de diversos trabajos, algunos de los que he citado y otros que están en otras publicaciones, que de alguna manera reflejan los distintos entornos portuarios que se dan en la península ibérica en su fachada atlántica, ¿no? Tenemos una cornisa cantábrica castellana plagada de puertos, prácticamente todos en la costa, salvo algún ejemplo muy significativo que también vamos a ver un poco más adelante, como puede ser el puerto de Bilbao, que está a varios kilómetros ría adentro, que es algo también bastante habitual en otros contextos del mundo europeo y que también es relativamente habitual en los principales ríos navegables de la corona portuguesa. Pero, como les decía, en esta cornisa cantábrica, pues estamos, o sea, está plagada de lugares portuarios, pero digamos sin una relación. Hay relación entre ellos, porque hay bastantes estudios que se están llevando a cabo en los últimos tiempos acerca de rutas y de estacionalidad en la carga y descarga en muchos de estos puertos, pero digamos no hay una jerarquía como si vamos a poder de alguna manera comprender en otros ámbitos, especialmente en la fachada sur del Atlántico castellano y sobre todo como tenemos en los principales puertos de la fachada atlántica europea, en la que pues hay, digamos, ya se van desarrollando a lo largo de la Baja Edad Media y en la Edad Moderna, pues digamos, complejos sistemas portuarios en los que hay puertos, antepuertos, puertos de primer rango, puertos de descarga, puertos de redistribución y cada uno de ellos cumple, digamos, una función dentro de un sistema portuario más amplio, ¿no? Algo de eso tenemos en la cornisa, en la fachada atlántica. Todo Portugal es fachada atlántica, vamos, pero del Reino de Portugal, especialmente pues, con los puertos de Lisboa o del propio Porto, ¿no? Como su propio nombre indica. Y en el caso como les decía, de la costa andaluza, pues tenemos aquí sí, digamos, que esto lo estudié en algunos trabajos anteriores, pues aquí sí que podemos documentar de alguna manera en buena medida también fruto, digamos, del pasado andalusí, de todo este entorno y del peso de la ciudad de Sevilla en toda esta realidad, en una ciudad que, como saben, está a orillas del río Guadalquivir, un río navegable que permitía digamos, una seguridad frente a ataques piráticos, porque estaba a bastantes kilómetros tierra adentro, pero con una buena profundidad en cuanto al calado de los barcos que podían pasar y que de alguna manera acabó
entre digamos, el complejo panorama jurisdiccional en el que muchos de los puertos que existen en la fachada de la costa de Cádiz, pues pertenecen a tierras de señorío, en los que los reyes tienen, digamos, menos capacidad de actuación. Entre eso y que Sevilla se constituye, digamos, como un centro económico de primer orden, pues desde la Baja Edad Media y sobre todo pues, con la instalación allí de la Casa de Contratación de Indias en el año 1503 y su, digamos, su centralización del comercio americano en los siglos XVI y XVII, pues hacen que aquí sí que podamos de alguna manera medir cómo existe un sistema portuario quizá que funciona de una manera orgánica, que no es que se haya llegado a él por una cuestión organizativa desde la corona, sino por la pura inercia de los procesos económicos y del peso de cada uno de los elementos, pero en los que vemos el papel preponderante de Sevilla, con Sanlúcar de Barrameda como su antepuerto, el papel de Jerez de la Frontera secundario que cubre algunas digamos, de las dinámicas que no pueden llegar a Sevilla con la salida por con la fundación de Puerto Real después, la salida por Cádiz. Hay toda una serie de puertos ahí en los que de alguna manera pues tenemos evidencias de que hay puertos de primera, puertos de segunda, puertos de descarga, puertos de negocios y que esas funciones de alguna manera se reparten en un territorio relativamente más amplio, ¿no? Y desde este punto, por lo menos para la experiencia castellana, es de donde parten la mayor parte de las expediciones que van, que no quiere decir que solo las protagonicen lugareños de ahí, porque también hay mucho marino cántabro y del norte en general en todas esas navegaciones, pero que de ahí partan buena parte de las iniciativas que llevan a la conquista de Canarias y después a la llegada a América, ¿no? Y todo ello, como les decía, ya yendo un poco más al grano, esta es una imagen de la ciudad de Bilbao, por poner una imagen distinta y quizá pues, un poco más artística, pero en la que ven, Bilbao es una localidad perfectamente estudiada por Ana María Rivera en varios de sus trabajos bueno, sobre el mundo marítimo otras facetas también de la vida económica de este territorio del norte de la península, en la que la salida al mar la tenemos en la villa de la Vara de Portugalete, la salida del puerto, ¿no? Portugalete, que todavía hoy se llama así esa localidad, ya en la costa, y en la que río adentro, pues entre montañas, se encuentra esta villa que todavía, cuyo casco histórico todavía se puede casi reconocer en buena medida en esta imagen en este alzado, ¿no? Aquí vemos los barcos, vemos alguna instalación que podemos identificar como aduanera, algún almacén, pero digamos, muy poca actividad, aunque nos consta por todos estos trabajos que les estoy comentando que había, digamos, una preocupación por la limpieza del puerto, por toda una serie de cuestiones que eran importantes para la actividad de la época, ¿no? Bueno, pues para garantizar la posible llegada de los barcos, que como les digo, en este tipo de imágenes es donde donde tenemos quizá las mejores y más bellas los mejores y más bellos trazos de barcos, ¿no? Con las barcas que cargan y descargan en muchas ocasiones, lo vamos a comentar brevemente cuando hablemos del trabajo portuario, el barco se queda a una distancia prudencial de la costa y son los barqueros quienes se acercan con la barca, cargan, descargan el pasaje, la mercancía y demás, ¿no? Porque no existe todavía la capacidad de, digamos, drenar lo suficiente la base del puerto para que el barco pueda aparcar en el mismo muelle sin ningún tipo de contratiempo y sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y por aquello de que les hablo desde Canarias, también, o aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy consumiendo prácticamente el tiempo que tenía previsto. Como pueden ustedes suponer, las Islas Canarias, al ser un archipiélago, el transporte por mar es prioritario. Todavía en la segunda mitad del siglo XX
era más rápido en muchas ocasiones desplazarse en barco de una punta a la otra de la misma isla que realmente ir en tránsito. Ahora no, ahora con los autos podemos ir con las grandes autovías, podemos desplazarnos, pero las carreteras en la isla de Tenerife, por ejemplo, distancias que ahora nos llevan una hora en auto, pues podían ser una distancia de un día o más en transporte terrestre. Eso se sortea con, digamos, el viaje por barco, con lo cual, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo marítimo y con el mundo portuario es muy importante y así lo vemos en muchas fuentes. Estas imágenes que les voy a pasar ahora son un poco posteriores, pero de alguna manera lo que les voy a señalar está refrendado también por el análisis documental, pero como no tenemos imágenes anteriores, corresponden a un expediente que Leonardo Torriani, un ingeniero cremonés al servicio de Felipe II, desarrolló pues en toda la campaña a finales de la década de los 80 del siglo XVI, en una campaña encargada por el rey para digamos, diseñar un sistema de fortificaciones para evitar los ataques piráticos que estaban llevándose a cabo, o sea, que estaban recibiendo las islas, ¿no? Y por eso hay muchos de estos planos. Esto es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la ciudad de Gran Canaria, y hoy una isla, o sea, una ciudad de 500.000 habitantes, pero que en este momento, pues esto sería, digamos, un núcleo fundacional, y este plano sigue, digamos, sigue existiendo, pero y es identificable, pero por ejemplo, algunas de estos elementos defensivos que aparecen por aquí realmente son simplemente el proyecto, ¿no? Traigo a colación este documento porque con todas las vistas que hace Torriani de todo el archipiélago, realmente nos ofrece imágenes vívidas dentro de las posibilidades de la época de las infraestructuras portuarias, ¿no? Y realmente, bueno, en la isla de Arrecife, perdón, en la isla de Lanzarote, en Arrecife, sí que vemos un mínimo espigón en la localidad, es una localidad muy chiquitilla, pero muy pequeña, una población muy escasa, es una isla de señorío que pues no ha tenido, digamos, una gran densidad de población prácticamente hasta ahora que el turismo la ha activado otros procesos económicos, pero que realmente siempre ha tenido poca población. En Gran Canaria, por ejemplo, si ustedes hoy ven el puerto de La Luz y de Las Palmas, se quedarían absolutamente fascinados. Es uno de los puertos del Atlántico Medio más importantes, un punto neurálgico en los transportes, casi se diría a nivel mundial, con varios muelles, con unas infraestructuras absolutamente extraordinarias, y que sin embargo en las primeras décadas del siglo XVI no hay ni una, ¿no? Todo el puerto que se maneja es este, y luego el puerto de La Luz, que está más alejado, que está en otra imagen, pero que no quería cargarles, pero que también es mínimo. O sea, realmente aquí está funcionando en el archipiélago canario, que recuerden que es además, digamos, un punto también clave en el transporte comercial desde la península ibérica hasta América. O sea, no es solo para el comercio canario, sino que buena parte de los barcos paraban en Canarias para después terminar de habituallarse, reparar cualquier cosa que hubiese que reparar y caminar hacia América, pues no apenas tenemos instalaciones, ¿no? Este es un mapa de la isla de Tenerife con todas las calas y puntas y lugares donde se puede, desembarcaderos, que como ven pues colmatan toda la isla. La isla, nosotros nos movemos por esta zona, es la capital de la isla y la zona agrícolamente más potente, pero que tenía su puerto en lo que hoy es la capital, ¿no? Santa Cruz de Tenerife, que tampoco tiene ninguna infraestructura. Sí la tiene el que era el principal puerto de la isla, el puerto de Garachico, unas infraestructuras mínimas, porque sabemos que todo esto son almacenes. No hay, digamos, se aprovecha una cala natural, pero hay algunos almacenes y unas pequeñas instalaciones, pero este puerto, desgraciadamente para la isla en general y por supuesto para Garachico en particular, quedó sepultado por una erupción volcánica a comienzos del siglo XVIII, ¿no? Que transformó radicalmente todo el entorno. Pero esto era probablemente en la isla de Tenerife lo más parecido a un puerto de lo que podemos tener en mente, ¿no? Y la única infraestructura que tenemos documentada y verdaderamente atestiguada, que tenemos documentada en la documentación y verdaderamente atestiguada, y en época relativamente temprana, porque es
de comienzos de las primeras décadas del siglo XVI es este muelle construido en Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla de La Palma. Si se han fijado ustedes, estoy hablando de muelles apenas hay, estoy hablando de almacenes o de instalaciones, digamos, privativas de la actividad comercial o demás, tampoco las hay. Las hay evidentemente insertas dentro del mundo de la ciudad, pero no dentro. Eh, no hay constatación, sabemos que había actividad, pero no hay constatación, ahora lo vamos a ver, de otra actividad fundamental que tiene que ver con toda esta infraestructura, que es la carpintería de ribera, la reparación de barcos, la construcción naval. Todo eso en algún sitio se hacía porque barcos se construían, pero no, salvo las atarazanas de Sevilla. En el caso de Castellano, pues apenas tenemos referencias. Y tampoco tenemos referencias ni constataciones a faros o a instalaciones luminarias de algún tipo que permitieran, pues digamos, una guía en la navegación y un seguimiento desde esa perspectiva. Todo eso son elementos que sí tenemos constatados en otros contextos portuarios europeos, ¿no? Y ya para ir finalizando, pues les traigo esta imagen de la ciudad de Sevilla, un poco tenebrosa en cuanto a su fondo, pero que, y también es, digamos, un poco posterior, pero que de alguna manera ejemplifica perfectamente prácticamente todo lo que les estoy comentando, ¿no? Tenemos por ahí testimonios de carpintería de ribera, tenemos barcos que van cargando y descargando pasaje y mercancías. Piensen que incluso buena parte de los barrios de la ciudad que están al otro lado del río Guadalquivir, pues en buena medida se pasaba de un lado a otro en barca o en un puente de barcas. No había un puente construido como los hay ahora, que hay varios puentes que cruzan la ciudad hacia los barrios de Triana y todos los barrios que están al otro lado, en la otra cara de la ciudad. Pero bueno, vemos, como les digo, actividades de estiva, de transporte, de compraventa y de carpintería de ribera, pero todo en un espacio casi indiferenciado y, digamos, poco especializado, ¿no? Y eso es un poco la idea que les quería plantear como síntesis de todas estas bases materiales de la expansión, ¿no? Que digamos, o recapitulando un poco y siguiendo lo que les pongo en las conclusiones, ¿no? Que el mundo marítimo, el ámbito naval o el análisis portuario, dependiendo de por dónde lo miremos, pero en todas las dimensiones que abordemos, pues ofrece unas perspectivas y unas posibilidades de comprensión de sus propios procesos, pero también de procesos más complejos y de más amplio rango, que sin duda yo creo que merecen seguir siendo explorados, ¿no? Que no es, digamos, no es una vía agotada, ¿no? La historia marítima en todas sus dimensiones es una vía que todavía ofrece y a la que se ha incorporado, bueno, pues otras muchas perspectivas de cuestiones de género, cuestiones sensoriales, cuestiones que pueden ayudar a, digamos, a comprender mejor este proceso y viceversa, ¿no? En retroalimentación. Esa como primera idea, ¿no? La segunda, ese paso que se produce, digamos, que lo que titulamos así en una perspectiva casi un poco romántica, ¿no? El paso del mar tenebroso que podía ser a comienzos del siglo XIV, finales del siglo XIII, digamos, un lugar en el que nadie se había atrevido a explorar, a simplemente convertirse en el ultramar Atlántico, en el más allá, por supuesto, siempre, ya digo, desde la perspectiva de los europeos. Cómo ese proceso se torna en un proceso, digamos, revolucionario en todos los sentidos, porque junto con, por supuesto, otras circunstancias, otros cambios tecnológicos, otras revoluciones de otro tipo, probablemente mucho más conectadas con ellas de lo que habitualmente solemos explicar en las explicaciones de los cambios que se producen a lo largo del siglo XVI y XVII, todo eso, digamos, acaba siendo una coctelera, una combinación muy, muy potente que explica, pues, digamos, el dinamismo y la profundidad de los cambios que se van desarrollando en esas épocas, ¿no? Y en esos cambios, pues evidentemente la experiencia marítima supone, digamos, un escenario privilegiado en el que poder detectar y comprender, pues, buena parte de todas esas transformaciones que trae aparejada la llegada del mundo moderno. Así que yo, sin más, espero no haberles cansado mucho y les agradezco su atención.